Cúbrelos poderosamente. Señor, conforme a tu propósito, háblanos conforme a tu voluntad soberana. Sí, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Pueden sentarse, amados. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la palabra paciencia comenzaría a conocerse, oiga esto, ya existía, porque viene de un Dios que es toda paciencia. Gloria a Dios. Porque Dios es paciente con la raza humana. Los otros días estaba escribiendo algo sobre las generaciones. Yo tengo varios escritos y me dio con escribir sobre generaciones y generaciones y estaba escribiendo. Y mientras escribía, en el Génesis 7 es la primera vez que aparece la palabra generación. Y aparece precedida del pecado, perversidad y maldad de los seres humanos. Y en el capítulo 6, Dios expresa, y es la primera vez que también lo expresa, que se arrepintió Jehová de haber creado el hombre. Y se arrepintió en su corazón. Padre eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Y es que, amados hermanos, desde que el hombre construyó su mal, el primer hombre construyó su mal. ¿Usted dirá cómo? El primer hombre que construyó su mal se llamó Caín. Era sembrador, era agricultor. Tenía la mejor tierra que existe, porque esa era la tierra primera, la tierra con toda su fuerza y la bendición directa de Dios. O sea, que usted sembraba una semillita de aguacate y cada aguacate podía pesar por lo menos 10 libras. Perdónenme la exageración. Alabado sea el nombre del Señor. Adiós, es que usted se cree, es una exageración. Digo, ese aguacate le daría alimento a mucha gente, ¿sabe? Y algunos usarían un poquito para ponerse en el pelo, porque dicen y que hacen que maravilla y que en el pelo. Y otros se lo pondrían como una máscara en la cara, porque que hace maravilla y que con la cara. No me hagan caso las que están buscando por ahí extenderse. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga bien. Es una broma, ¿sabe? Es una broma. Pero hace poco aquí en Guatemala, en Almoloca, creo que Guatemala, todo ese poblado se convirtió a Jesucristo. Se cejaron los prostíbulos, se cejaron los sitios de maldad, y lo que era maldad se convirtió en lugar de Cristo. Y oiga bien, y dejaron las bebidas y toda la maldad y comenzaron a sembrar las tierras, porque tenían que cambiar los empleos. Y los frutos que daban las tierras eran superiores a los mismos frutos que daba la tierra en otro lugar en Guatemala, superiores en grande y en calidad. El milagro de Almoloca, búsquelo, que eso está escrito y lo puede buscar en internet. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué hace Caín? Caín construye el mal. Porque cuando viene a ofrendarle a Dios, le ofrenda a Dios lo peor. Ahí estaba la construcción del mal.
Y usted sabe luego que lo que termina siendo Caín, convirtiéndose en el primer criminal de la tierra y en el primer criminal que mata a su propio hermano. Fíjese, inmediatamente un mal lleva a otro y lleva a otro. Por eso es que cuando usted sea tentado a cometer un pecadillo así de chiquito, tenga cuidado, que eso crece. Tenga cuidado. Una cosita así. Ay, esto no es narco, Dios lo perdone. Tenga cuidado, una cosita así. Alabado sea el nombre del Señor. Desde ese comienzo Dios tiene paciencia. Oiga, ¿no se le habría hecho más fácil a Dios ahí mismo eliminar todo y comenzar? Seguro. Pero Dios dejó al ser humano que caminara. La paciencia de Dios no hay manera de entenderla. La paciencia de Dios no hay manera de compararla. No hay con qué usted decir se parece a. La paciencia de Dios está enmarcada en el amor, y el amor está enmarcado en Dios, y allá arriba solo se entiende Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En este capítulo, en esta porción que les leí, estamos hablando de unos 5 tipos de paciencia que algunos titulan 6. Les voy a decir más adelante cuál sería la 6, que viene siendo la 5, porque la última viene siendo la de Job. Pero está enmarcado, y creo que Santiago, que fue el escritor que hizo la comparación extraordinaria entre la fe y las obras, es el mismo hombre, Santiago, que algunos dicen que era el hermano de Jesús. Jacobo, el hermano de Jesús, porque Santiago y Jacobo es lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Es la persona que se dedica entonces a relatarnos la paciencia y nos la repite en su último escrito 5 o 6 veces. Algo quería decirnos. Algo quería decirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Los otros días, relacionando otra escritura, me veo que el Señor, antes de su arresto, le dice a los discípulos que porque no habían podido estar con él, ¿verdad? Y orar un rato porque se quedaron dormidos, porque pues, estaban cansados. Gloria al nombre del Señor. Pero le dice a algunos de ellos, es que algunos de estos no verán muerte hasta que no vean mi gloria. Entonces, ha habido hasta teólogos que se han turbado explicando eso, hermano. Y la gloria más grande de Jesús en la tierra sucedió mientras estaban los discípulos. Bendito sea el Señor. Jesucristo se transfiguró, ocupó un cuerpo glorioso y aparecieron al lado de él, ¿quiénes? Elías y Moisés. La ley y los profetas. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pedro, que era impetuoso, vamos a hacer una enramada, vamos a edificar algo. Porque Pedro pensó, lo que hemos visto, lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha explicado, es tan y tan sublime que este es el lugar para establecer un centro de adoración. Y el Señor le dijo, no, Señor, te equivocaste, esto no es un asunto de enramada. Alabado sea el nombre del Señor. Esto no es un asunto de hacer un lugar de adoración, tampoco. Alabado sea Dios. Ustedes han visto, ustedes personalmente han visto lo que ustedes van a hacer futuramente.
Hermano, si hay que tener paciencia para llegar al cielo, téngala. Téngala. Lo que nos espera es cosas que no tenemos manera. Mire que yo he buscado para ver cómo lo explico y termino en lo mismo. Digo, no llego porque por más palabras que rebusco para explicar, me doy cuenta que eso es tan sublime que no existe un diccionario perfecto que pueda explicarlo. Entonces, este Santiago dice, hermano, deben tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Porque usted sabe cuánta gente se ha quebrado en el camino. Usted sabe cuánta gente ha renunciado en el camino. Usted sabe cuánta gente ha dejado al Señor en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no han querido tener la paciencia que tiene la fe. Oh, gloria al nombre del Señor. No es que usted sea un sabiondo. Amados, no estamos hablando de conocimiento humano. Mire, uno de los grandes pastores que existe por un área de Colombia que se me olvidó, pero que conocía muy bien, es un hombre que Dios llamó al ministerio y no sabe leer ni escribir. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Pues a mí no me pregunte. Pregúntale a quién lo llamó. Tiene un nieto, que el nieto se para al lado de él y le lee la Biblia cuando él va a predicar. Gloria a Jesús, aleluya. Y el nieto lee la Biblia. Y el hombre predica y las almas se convierten, las almas se salvan, tiene una iglesia, pastorea una iglesia y sigue sin saber leer ni escribir. A mí no me pregunte, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Dios va a hacer lo que Él quiere, como Él quiere. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan estructurado, tan planificado, que hemos tratado de planificar la fe. Hemos tratado de planificar hasta la paciencia. No. Simplemente el Señor nos da la orden. Ten paciencia. Cuando a mí me operaron del riñón, la segunda operación, que fue la que más me molestó, yo desperté y uno despierta medio, ¿verdad? Porque yo no sé, es que las operaciones que te duermen completo es una practiquita de la muerte. Si al que echa el liquidito para dormirte se le pasa por un chin, ese chin significa que donde tú vas a despertar es allá, no es acá. Eso está probado. Un chin. Aleluya. Alabado sea Dios. Y cuando me llevaron al cuarto, yo le digo a mi esposa así, entre dormir y despierto, yo me quiero ir, acabando de estar operado. Y ella me dice, no, pero mi hijo me decía, papi, pero claro, y ya, este dolor, no aguanto estar aquí acostado. Me tenían una varilla por aquí metida, así, y a directa al riñón, que eso era lo que, ¿verdad?, que hacía que se subiera y limpiara. Y eso me molestaba tanto. Al tercer día yo decía, Dios mío, sácame de aquí. Pues no resistía estar allí. O sea, yo no era un buen paciente. Mi esposa sabe que no sé, que todavía yo no sé ser paciente. ¿Me está entendiendo? O sea, la paciencia, cuando la adaptaron al hospital y llamaron paciente a la gente, es porque la gente tenía que aprender a tener paciencia. ¿Se ve? O sea, a la gente no lo llamaron paciente porque suena bonito. No, señor. No, señor. No, él es un paciente. No, eso es fácil decirlo de aquí para allá.
Está Métase pasando. allá para que usted vea. Alabado sea el Señor. Se le rompe a uno todos los deseos de paciencia, estar ahí. Pero tienes que tener paciencia. Yo le llamo a esa paciencia obligada. Porque aunque tú quieras salir, no puedes. Tienes que esperar hasta que el médico determine, hasta que tu cuerpo crea, después de análisis, que te pueden dar de alta. Alabado sea el nombre del Señor. En la venida del Señor nos dice esta palabra: tienes que tener paciencia. No ha habido un día, hermano, que a usted le ha venido y usted dice: ay, Señor, ¿cuándo vas a venir? No ha habido un día de eso. Que uno a veces dice: por favor, Señor, aligera tu venida. Porque es un día que quizás nos ha tocado una serie de experiencias, de vivencias, una lágrima o un dolor profundo que nos ubica en la desesperación, y entonces decimos: ay, Señor, como el cantante, como el que escribió, si hoy mismo fuera tu venida. Porque está enmarcado en una situación especial. La segunda dice: mira cómo el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Y esto es verdad, hermano. Espera que llegue la lluvia temprana y espera que llegue también la tardía. Señor. Oh Padre eterno, bueno. Yo me puse a sembrar unos tomates, bueno, los tomates no se siembran, perdón, una semilla. Sí, pues todo el mundo dice así: yo sembré pimientos. No, te sembró semilla. Me puse a sembrar una semilla de tomate. Sé que la sembré fuera de tiempo o tiempo tardío. ¿Por qué? Porque ahora llegaron las heladas y me la está quemando estas heladas que en la naturaleza. Pero tiene tomates ya. Y todos los días yo iba y la miraba y le decía a mi esposa: oye, no echa tomates. ¿Qué le pasará a esa mata tan grande que ha crecido? Tan linda que está y no echa nada. No echa nada. Y un día me le paré y le dije: te voy a picar. Te voy a picar. Echa tomate. ¿Ya sabe? Usted no sabe que la gente de antes le hablaba a las plantas, le hablaba a todo lo que creaba, le hablaba a todo, y me hizo caso y pegó: echa tomate. Allí tengo como 9 tomates, entre grandes, medianos y pequeños, pero me le está dando esta helada y ya la mata está quemándose. Y yo: Dios mío, ayúdame, Señor, llévate esta helada para cosechar tomate. Hay que cubrirla. ¿Usted sabe cuánto tiempo he tenido que esperar por esos tomatitos? He tenido que esperar. Y entonces, los otros días mirándolo, decía yo: con razón la gente va a la tienda y lo compra. Más rápido. Con razón. Es más fácil ir a la tienda y usted comprarlo. Pero es más hermoso verlos crecer poco a poco. Ahí es donde está la prueba del labrador, del agricultor, del que siembra. Porque tiene la paciencia de esperar que el fruto aparezca. Usted tiene un hijo y usted tiene la paciencia de esperar que ese hijo crezca, se desarrolle, eche hacia adelante su vida, sea un hombre de bien o una mujer de bien. Usted tiene la paciencia de esperar que el fruto que salió de su vientre, mujer, sea un fruto que agrade a Dios. Hay esa paciencia. Por eso es que se le dice a la gente: aunque tus hijos vayan mal o vayan regular, no te rindas. Decláralos de papá Dios. Son tuyos, papá.
Ay, que mi hijo está preso en la cárcel. Dile al diablo: mira, diablo, mi hijo está en la cárcel, mi hija está en la cárcel, pero yo te voy a decir a ti, Satanás, ese hijo es de Dios. Aleluya. Mándale el poder de Dios sobre su vida. Tu hijo está en un hospital, mándale el poder de Dios al hospital. Alabado sea el nombre del Señor, porque vas a tener paciencia, pero vas a poner la orden de Dios adelante. Si el labrador esperó que surgiera el fruto de la planta, es porque el labrador creyó que el Dios que hizo la tierra la bendijo para que la semillita se convirtiera en una mata. Aleluya. Santo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yes, Lord. Santo. Miren, no podemos ser panteístas porque eso no está bien. La gente que ve en palos y en árboles, en plantas y todo, adiós, eso no es correcto. No es correcto. Lo creado no es Dios, es creación. Pero sí podemos entender que lo creado tiene la mano de Dios. Aleluya. Alabado Dios. ¿Usted no sabía que las Naciones Unidas tienen un lugar donde tienen guardado, allá arriba en el norte, no sé si es Suecia o Dinamarca, uno de esos países, tienen guardado millones de semillas por si sucede un cataclismo que ellos mismos provoquen, los seres humanos, y esto se destroza? Hay millones de semillas guardadas para comenzar nuevamente. Semillas tan antiquísimas que hoy no se conocen. Tienen una semilla, eso apareció en un documental, hay una semilla que datan de siglos y siglos atrás en el principio, y las tienen guardadas porque las llaman a esa semilla, semilla madre, porque es la originaria, como usted decir, la originaria de la habichuela, pues está allí, las tienen guardadas, porque saben, mire qué clase de fe tiene el ser humano político que nos gobierna. Los que gobiernan el mundo tienen una fe de que en algún momento ellos se pueden autodestruir y que lo que quede sea dirigido hacia ese lugar para que se comience nuevamente. Y yo digo, ¿y cómo van a comenzar si se autodestruyen? ¿Y quién va a llegar allí? Tiene que haber un plan extraordinario, que el que sepa cómo llegar allí se esté súper protegido, con cientos o miles de personas avisados a través del mundo. Tiene que haber un plan así, porque es de la única manera. Tienen paciencia para establecer eso, pero no tienen paciencia para llevarse bien. Pero eso usted ve tanta pelea y tanta garata en los líderes mundiales. Fíjese qué cosa. La otra paciencia que dice: afirmad vuestros corazones y ten paciencia. Si hay algo que le brinca a uno de un lado a otro es la mente. La mente tiene que ver y tiene relación con el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la Biblia. O sea, que usted puede revelar su interior al usted hablar. Por eso es que usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Apúntelo para que no se lo olvide. El que habla mucho, mucho entrega y mucho se esclaviza. El que habla poco es más dueño de sí mismo que el que habla mucho. Pues tengo que terminar entonces el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Ténganme paciencia. Alabado sea Dios que vive para siempre. Ay, Padre. Van entendiendo, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es que dice: tened también paciencia vosotros y afirmar vuestro corazón.
repite, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Sí, Señor. Sí, Señor. Y yo cada vez que veo cosas que pasan a nivel mundial, yo digo, ya está, ya eso debe estar por ahí. Ya debe estar el Señor agajando la curva para entrar en la recta final. Para entrar en la recta final de la meta. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esa meta significa el sube acá. Y el sube acá significa el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en la paciencia se nos dice, afirma tu corazón. No dejes dañar tu corazón por nada. Ni por nadie. Nadie tiene tanta importancia en esta tierra para dañarte tu corazoncito. Nuestro corazón tiene que ser de Papa Dios y punto. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, no te quejes uno contra otro para que no seas condenado. El juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y mientras yo meditaba esta palabra, me acordaba de Jeremías, que lo hablamos aquí creo que en una de las clases de los martes. Jeremías le decía en un momento al pueblo, no se levanten en armas ni hagan guerra para que vivamos. Si se levantan en armas y en guerra, los matarán a todos, nos llevarán cautivos y todos perderemos. No creyeron la palabra de Jeremías. El hombre profeta de la cautividad, Ezequiel, uno de los profetas más difíciles de entender, le decía allá al pueblo, allá, que vienen días donde Dios levantaría nuevamente a la nación y Dios la pondría sobre la tierra nuevamente. Y no le creyeron. A pesar de todo, ellos seguían. Isaías, el profeta de profetas, el profeta de reyes, y el profeta que mejor entendió el martirio y muerte de Jesús, porque tuvo el privilegio, lo voy a llamar privilegio, de ver en visión todo el sufrimiento y sacrificio de Jesucristo. Si eso es un privilegio, bueno, pero él lo tenía que ver porque cogió su pluma de aquella época, porque en aquella época se escribía con pluma. Hoy se escribe con bolígrafos. Y agarró la pluma de aquella época, la mojó en tinta que la llenó por dentro y comenzó a escribir: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La narración que hace Isaías de ahí en adelante es una narración como si hubiera estado en la primera fila en el Calvario. ¿Usted sabe cuándo sucedió eso? 700 años antes de que Cristo naciera. Fue tan perfecta la visión que Dios le dio a este hombre llamado Isaías, que hasta pudo ver: he aquí una virgen dará a luz. Y pudo narrar cómo de una virgen iba a nacer un niño y iba a ser el Salvador del mundo. Y pudo ver después al niño y dijo: es un príncipe. Pudo demostrar quién era. Mire, Isaías es el mejor escrito antiguo donde usted puede entender en las diferentes etapas de Jesucristo hasta llegar al purgatorio.
700 años antes, la Biblia dice: mira los ejemplos de aflicción y de paciencia que tuvieron los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Lo otro que les quiero decir, cuando cita a los profetas, es que cada uno de los profetas, en algún modo y manera, Dios les reveló que venía el Mesías. Cada uno lo deseó ver, lo deseó conocer, pero todos murieron y nunca lo conocieron. Es parecido a nosotros. Nosotros hemos sabido de Jesús después que murió. Ellos nunca supieron de Jesús porque fueron ellos los que murieron. Por eso es que Jesús divide la historia. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. El antes de Cristo es una historia y en el después de Cristo usted y yo estamos en esta historia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nos dice Santiago: observa la aflicción de aquellos que hablaron de Jesús. Observa su paciencia, porque hablaron en el nombre del Señor. Se refirieron al Señor, hablaron del Señor, pero no gustaron, no vieron, no oyeron nada. Pero amado, nunca perdieron su paciencia. Nunca. Mire, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, los primeros versos de ese capítulo 11, que se llama la Galería de la Fe, usted va a ver escritos maravillosos de hombres y mujeres de fe, victoriosos, extraordinarios, lindos, aquellos, bla, 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 bla. Pero al final, usted va a leer de hombres y mujeres de fe que no alcanzaron a obtener nada. Pero lo grande de ellos fue que aunque no obtuvieron nada, nunca perdieron la fe. Gloria a Jesús, Señor. Gloria a ti. Hay gente que quiere llegar al cielo y cuando el Señor nos monte una corona y nos monte un traje maravilloso como un rey, y hablan esas boberías, usted sabe, y yo los oigo y digo: ay, si ellos supieran que yo, si fuera el bajendero, con eso me estaría feliz. Aleluya. Si ellos supieran, si el Señor me pusiera a tender las matitas en los jardines celestiales, pues yo me iría a las matitas, mire, que si corona, que si vestimenta. Yo lo que quiero es estar al lado de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Donde nos ponga el Señor, hermano, usted no se preocupe. Dios sabe cómo hacerlo. Dios nos bendecirá, Dios nos dará su lugar, Dios nos dará su morada, Dios nos dará su lugar permanente, Dios nos hará grandes cosas con nosotros. Sí, la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes, amén, gócese en eso, pero eso significa servicio, no significa ser servido. Porque la diferencia de definiciones entre Dios y la raza humana es bien distinta. La raza humana dice rey, que la gente le sirva al rey. Pero en Dios, rey, que el rey sirva y bendiga. Es diferente. En esa paciencia dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Usted sabe lo que dice en otra versión, esa es la quinta paciencia, eso que acabo de leer. Esto se llama, se me olvidó decirle, el tema de este mensaje es las 6 diferentes paciencias que debemos de tener. Él se me olvidó, pero ya ustedes lo saben. Este verso 11 comienza, oiga bien, comienza y dice: he aquí tenemos por bienaventurado a los que tienen paciencia en su sufrimiento. En otra versión lo dice como lo estoy leyendo. Aquí dice a los que sufren. Otras versiones dicen: tenemos por bienaventurado a los que perseveran, que es lo mismo que paciencia, porque perseverar es tener paciencia. Este poquito de verso dice
que cuando usted tiene paciencia en su dolor, en su sufrimiento, en eso que lo agobia, Dios te tiene por bienaventurado. Oiga, qué tremendo. ¿Usted sabe qué es bienaventurado? Dios te tiene por ser una persona feliz. La traducción de bienaventurado es más que feliz. ¿Sabe cuál es la otra traducción? Dichoso. Entonces usted, dígame, pastor, ¿y cómo usted puede interpretar eso? Porque ahí lo dice. Dice que los que tienen paciencia en el sufrimiento, Dios los tiene por bienaventurados. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, qué diferente. Usted va donde un doctor y usted le dice que está sufriendo, y si es un sufrimiento que el doctor detecta que no tiene que ver con una enfermedad física, el doctor lo más seguro comienza a verte y a escribir y te da un referido y te manda a un psicólogo o te manda a un psiquiatra, sí, o te manda a un terapeuta familiar o un consejero de familia, a lo que él entienda, porque determinó que tu cuerpo no es. Porque la ciencia médica hoy día no mira al hombre integral. La ciencia médica, ¿usted sabe cómo nos mira? Como si usted agarrara un rompecabezas y lo desperdigara. Y lo tirara en piezas. ¿Verdad que sí? Así es que te ve la ciencia médica. ¿Tú sabes cómo te ve Dios? El rompecabezas unido en una sola unidad única. Mire qué diferencia, hermano. Entonces por eso es que el médico te está atendiendo y mira, este está malito, pero es de la azotea. Entonces, como es de la azotea, vamos a mandarlo al que arregla, como dicen en Nueva York, el rufo. Sí, allá dicen así. Take control. En Chicago dicen así. Estoy aprendiendo inglés, manito. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. ¿Usted entiende? Entonces, ese médico te divide y te manda para allá. El médico divino te atiende de la cabeza a los pies. Hay poder en la sangre. Esto merece un aleluya. Con gloria a Dios. Bendito sea Dios que vive. Alabado sea su nombre. Si los médicos aprendieran y volvieran a la ciencia de la medicina antigua, que no hace de muchos años, hermano, que un solo médico en el pueblo te atendía y te duele un pie, no había ningún podiatra. Te duele el pie, yo mismo te lo atiendo. Hay que atenderte de esto, pues yo mismo también te lo atiendo. Yo no sé si usted se acuerda de ese tiempo que usted iba a un solo médico y ese médico te atendía hasta los dientes. Fíjese. Aleluya. Pero ahora, cualquier cosa que a usted le duela, hay un especialista para esa esquinita del cuerpo que a usted le duele. ¿Qué es esto, Jehová? Entonces el médico sabe cómo curarte, pero está obligado, yo no sé por quién, a mandarte a un especialista y él sabe lo que hace. Los otros días la doctora que es la primera, ¿cómo que se llama eso? La primaria, fíjense. Yo fui a la escuela de primaria, medicina, y cuando me encontré con ella, me dice, yo le explico lo del pie, y me dice, sí, mira, tú lo que tienes es me chequeó el pie, me lo tocó y esto, tú lo que tienes es una fascitis, esa fascitis se atiende con esto y esto, te voy a referir a un podiatra. Y yo la miraba, y yo decía, lo que es la educación, Señor. Porque yo tenía deseo de decirle, pues si usted sabe todo eso, ¿por qué no termina de atenderme usted? Y me manda para otro lado, a empezar de nuevo, a hacer llamadas, a buscar una cita. Mire, hermano. El otro especialista. Entonces el otro especialista
Él me dijo, sí, esto es una facita. Y yo dije, eso lo dijo aquella. Y esto, cángale, me enganchó una inyección. Y yo le dije, Señor te bendiga y te guarde, Señor haga resplandecer su rostro sobre el dolor. Yo lo sentí en el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando aquella me pudo atender hacía tiempo. Aleluya. Mientras el hombre siga dividiendo al hombre como si el ser humano fuera un rompecabezas, estamos en problemas. Por eso es que tenemos que agajarnos de Jesucristo, hermano. Tenemos que agajarnos de Jesucristo, porque Cristo no te va a dividir. Cristo no te va a poner en piezas, Cristo no te va a poner en parte. Cristo sabe que si algo tú tienes en un problema emocional, Él te lo va a atender. Si Él te atiende el problema emocional, el cuerpo funciona. Gloria a Dios, aleluya. Gloria. Santo es. Amén. Si Él te atiende un problema físico, el otro cuerpo funciona. Hace un rato Norma leyó uno de los capítulos hermosos de la Biblia. Aleluya, praise the Lord. Jesús, gloria a Dios. El dedo pequeño de la mano no puede decir tengo dolor y al cuerpo no le duele. Le duele al cuerpo. Molesta el cuerpo, afecta todo el cuerpo y si no se atiende es peor. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, si sufres, eres dichoso. Aleluya. Y usted me dirá, pero ¿cómo es eso? Bueno, porque Dios tiene unas definiciones que no son acordes al ser humano. Entonces, ahora es que yo puedo entender cuando observa usted esto, es que se puede entender cómo a los cristianos los agajaban en grupos familiares. Yo fui allí. Los metían en el medio del circo romano, ese coliseo romano. Yo estuve allí. Allí mismo estuve donde los ponían. Los ponían allí, les echaban bestias salvajes que tenían 2 y 3 días con hambre para que se los comieran. Y la historia dice que los cristianos comenzaban, cuando allá se pase lista, y un león venía de camino, cuando allá se pase lista, cuando allá, y el león vecino se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y el león comiéndoselo. Y usted dirá, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo es posible que ellos cantaban, adoraban, glorificaban a Dios y el animal para encima? Y los animales, ¿por qué? Porque eran dichosos. Aleluya, praise the Lord. La misma gente se dice en la historia, cuando usted lea la historia, búsquese la historia de la iglesia cristiana y léala. Dese su repasito para que usted vea. La misma gente dice la historia que la gente comenzaron a rechazar el espectáculo porque veían que esa gente, el espectáculo era que la gente saliera cogiendo para ellos disfrutar, verle al animal cogiendo, y los cristianos no cogían, se quedaban niños, niñas, jovencitas, ancianos, se quedaban adorando a Dios con manos arriba levantadas, glorificando al Padre, mientras las fieras hacían lo que hacían. Aleluya, ¿Por Jesus. qué sucedía? Porque eran dichosos. Gloria a Jesús. Termino. Gloria, aleluya. Habéis oído de la paciencia de Job, dice el escritor. Y no lo dice como pregunta. Yo ahorita lo leí como pregunta y estuvo errado. Cuando usted lea la Biblia, mire bien. No sé, donde no hay pregunta, no la lea como pregunta. Esto es una expresión. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. 2 cosas. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué tremendo. Qué tremendo. Santo Señor. Aleluya, praise the Lord. Job tuvo 3 supuestos amigos que trataron de convencerlo
Y no pudieron. Y mientras ellos lo convencían, se jascaba, se jalaba, porque era su cuerpo toda una llaga y estaba sufriendo 24/7. Entre los 3 amigos apareció uno, que les doy la asignación a los que les gusta leer la Biblia. Léanse de ese uno. Ese uno, tengo mis teorías, algún día les diré. Porque ese uno, cuando usted lee lo que habla y lo que dice, es muy distinto a aquellos 3. Lo otro, yo le doy unas cositas para que usted a ver si le pico la curiosidad. A esos 3 Dios le habló fuerte, pero a ese uno Dios no le dijo nada. Busquen ustedes. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué quiere decir este verso, amado? Este verso nos está ubicando en el momento más duro de un ser humano que bajó de ser un Jeff Bezos. ¿Saben quién es ese? ¿Saben quién es? El dueño de Amazon. ¿Saben también quién lo crió? Su papá, que lo crió, fue un padrastro, pero lo crió como un padre desde niño, un cubano. ¿No lo sabían? Pues ya lo saben. De gratis, no tiene precio. Gloria al Señor. Oiga esto. Job era en su época lo que es el dueño de Amazon hoy. Eso era Job. Y Dios permitió. Porque Dios, oiga, qué cosa linda. Ay, Señor, habla así de mí. Dios le dijo a Satanás, yo conozco a ese hombre que se llama Job. Y Satanás vino la última vez y le dijo, déjame que lo viera, déjame que le haga esto para que tú veas. Y Dios le dijo, hazlo, yo lo conozco. ¿Usted sabe lo que significa? Que Dios, oye Juan, que Dios diga, yo conozco a Juan. Aleluya. Tócalo. Porque yo sé quién es Juan, que Dios hable así. Que Dios, ay Padre, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios hable así de ti y de mí. Que le diga a Satanás, atácalo. Santo Jesús. Gloria a Lo Jesús. único que no podrás tocar es su alma. Amén. Porque si te atreves, ay, a mí me hubiera gustado que Satanás se hubiera atrevido. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios lo hubiera acabado allí mismo y tú estuvieras más que Santo Jesús. Aleluya. sí. Satanás sabe que cuando Dios le puso frontera y le dijo, de aquí no pasas. Satanás sabía lo que Dios le estaba dando. Lo grande de la paciencia de Job la conocía primero Dios. Sí, Señor. Dios confiaba en Job. Aleluya. Gloria a Dios. Padre eterno, Padre eterno. Yo quiero vivir una vida para que Dios confíe en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Que Dios no se avergüence de mí, que Dios no diga, mira, con eso yo no. No, yo quiero una vida que Dios diga, yo confío en Él. Gloria a Sí, Dios. Señor. Oh, gloria al nombre del Poderoso, Señor. poderoso. Santo Jesús. Y si alguien fue probado, que sí fue probado. La señora, esa esposa de Job tan buena. Esa mujer, ay Dios mío. Bendito Dios, Señor. Aleluya. Se le paró al lado y lo miró apestoso, lleno de llaga, muriéndose. Ya ella no era rica, ya ella no era poderosa. Ella había perdido también con él. Lo que perdió Job, ella también lo perdió. Acuérdese de eso. Lo único que a ella no le llegó la enfermedad. Yo no sé si ella tenía alguna pomadita y le pasaba. ¿Verdad? Uno no sabe de eso, hermano. Yo sé que se acercó un día y lo miró. Maldice a tu Dios y muere.
Porque el bendice que dice nuestra Biblia es un mejor, ¿sabe? Lo correcto en el original hebreo es maldice. Después con las traducciones lo corrigieron. Lo miró, le dije, maldice a tu Dios. ¿Usted sabe lo que a mí me llamó la atención cuando leí eso? Que ella no dice a nuestro Dios. Ella dice a tu Dios. Eso significa separación. Tú allá y yo estoy acá. Eso me llamó siempre la atención. Siempre me llamó la atención. Entonces, por eso es que yo he llamado a través del tiempo a la esposa de Job, Jovita. Cuando yo hablo de la esposa de Job y voy a predicar de ella, digo de Jovita. Jovita me parece que tenía otra cosa que pensaba. Me parece. No puedo dar una luz completa. Alguien me dijo, hermano Raymond, ¿y con quién Job tuvo a las 3 hijas aquellas que eran las más hermosas de todo aquello allí? ¿Con quién? Y yo le dije, con su esposa. Entonces es una respuesta, usted sabe, para salir del problema. Y me dice, ¿con cuál esposa? Y yo le dije, Dios, ¿y por qué tú me preguntas eso? Me dice, pero es que la primera esposa, porque la gente hace especulación y piensa. Le dije, mira, esto es bien sencillo. La Biblia en ningún momento dice que Job dejó a su esposa. No lo dice. La Biblia narra que esa mujer cometió ese error. Más nada. Y la Biblia dice que después, el postrer estado de Job fue muchísimo mejor que el primero. Por lo tanto, pues fue con su esposa. Ella cambió, fue transformada, tuvo unos hijos maravillosos y todo fue multiplicado. Yo no puedo decir más nada, hermano, porque no hay más nada. Hay gente que dice, no, eso debió ser con otra mujer. ¿Y quién lo dice, hermano? ¿Dónde lo dice la Biblia? No lo dice. Por lo tanto, usted no puede inventar otra Biblia al lado de la Biblia. Usted puede llegar a pensar. Pues yo sigo con lo de la fidelidad. Él era un patriarca de Dios y Dios establecía sus reglas. Punto. Lo que quiere decir aquí, hermano, finalizando, que Job pasó lo que pasó, pero su paciencia lo mantuvo enfocado en su Dios. Y sabía que algún día iba a llegar un cambio, porque ahora mis ojos te ven. Antes de oídas te había oído, pero ahora tendrá fruto la paciencia. Mire con quién termina el escritor, con Job. ¿Tendrá fruto la paciencia? Tiene fruto. Hermano, Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Y Dios